Clint Eastwood para principiantes. ¿Por dónde podríamos empezar? Bueno, lo primero que habría que hacer es ver la filmografía de Clint Eastwood, porque Clint Eastwood es un primero actor y después director que lleva haciendo cine más de 60 años. De sus primeros papeles que en cine fueron papeles secundarios, vienen de la década de 1950, cuando empezó a hacer esos primeros papeles secundarios. Después de ahí pasa a la televisión y ya en la década de 1960 empieza con las películas western de Sergio Leone, hasta que llega a triunfar y a emprender una carrera como estrella a finales de los años 60, a principios de los 70 en Estados Unidos, ¿no? En su país. Así que cualquier persona que se quiera acercar a la filmografía de Clint Eastwood, lo primero que tiene que hacer es ponerse al día de las películas de Clint Eastwood, ¿no? Es evidente que la figura de Clint Eastwood ha tenido una evolución innegable a lo largo del tiempo, tanto dentro del cine como en su faceta profesional, hasta incluso en su faceta como persona, ¿no? En su faceta individual, ¿no? La faceta profesional pasa de ser secundario a un actor protagonista de éxito y después a ser un cineasta, primero minusvalorado y finalmente reconocido por la crítica y por los compañeros de la industria a nivel mundial. Y en su faceta individual, Clint Eastwood se ha identificado siempre como un republicano, como un personaje que desde el punto de vista individual en muchos aspectos se le identificaba como una persona reaccionaria. Él ha tenido una vinculación con la política muy evidente porque llegó a ser alcalde de una localidad en San Francisco, en el pueblo de Carmel, y a día de hoy Eastwood se define a sí mismo como un liberal. Con lo cual, incluso en el aspecto personal y político, ha evolucionado mucho. Y eso seguramente, bueno, seguramente no, eso sin duda se refleja también en sus propias películas. Harry, aquí en España se llamó Harry el Sucio, no sé si en Latinoamérica cómo se conoce. Justamente además el año que se estrena Harry el Sucio, se estrena la primera película como director de Eastwood, que es Play Misty for Me. Aquí en España se llamó Escalofrío en la noche. Y en esa película, que es del año 71, repito, el mismo año que se estrena Harry el Sucio, sale incluso Don Siegel. Don Siegel tiene un pequeño papel en la película porque Eastwood le pide que aparezca haciendo un cameo como actor, ¿no? Entonces yo creo que él lo que quiere es controlar el proceso creativo, pero desde un punto de vista, digamos, como más técnico, más mecánico, ¿no? Aunque al mismo tiempo eso le permite que las películas que él dirige sean también un reflejo de lo que a él le interesa, ¿no? Go ahead. Make my day. Él en 1973, creo que es su segunda o su tercera película como director, hace una película romántica que se llama Breathy. El título original aquí en España se llamó Primavera en Otoño, que es una película que protagonizaba William Holden, en la que se habla de una relación de un hombre mayor, ya, bueno, mayor, un hombre adulto, bastante ya con una edad bastante avanzada, pero todavía no senil, con una chica joven, una chica estilo hippie, de característica de la época, que es una película muy sorprendente, sobre todo es una película muy sensible, y que tiene un componente romántico, ¿no? Eso para mí, que en ese momento pareció prácticamente una extravagancia en la carrera de Eastwood, sin embargo manifiesta una sensibilidad que él desarrollará posteriormente, ¿no? Ahí está también, ahí está, por ejemplo, las semillas de los puentes de Madison, ¿no?
Después también hay western en los 70, es otra de las primeras películas que dirige después de esa película de suspense que es Play Misty for Me, que fue su ópera prima. Dirigió varios westerns en los años 70. Uno es, por ejemplo, The Outlaw, Joyce Wales, que aquí en España se llamó El Fuera de la Ley, que es un esbozo, aunque ya es una película muy importante, es un esbozo también de lo que después será en 1985 Pale Rider, que aquí en España se llamó El Jinete Pálido. Esa película del Jinete Pálido es para mí una de las primeras grandes obras maestras de Eastwood, ¿no? Como cineasta. Y es una película muy importante porque en 1985 es la primera vez que Eastwood presenta una película, en este caso como director también, en el Festival de Cannes. Y yo creo que ya empieza ahí un reconocimiento, sobre todo Cannes está en Francia, ya sabemos, de la crítica europea, de la crítica en este caso francesa, de la figura suya como cineasta, que ya llevaba bastantes películas, ¿no? Entonces, las primeras películas que él dirige en los años 70, en mi opinión, son una preparación de lo que vendrá después. De hecho, yo creo que una de las cosas que más interesan en la evolución de Eastwood como cineasta es que al final, como ocurre con todos los grandes cineastas, se termina revelando como un humanista. Yo pienso a nivel personal que a mí personalmente las películas, una de mis películas favoritas de Eastwood y para mí su gran obra maestra es Million Dollar Baby. Y Million Dollar Baby es una película profundamente humanista. Entonces yo creo que él va haciendo una preparación a lo largo de los años, posiblemente inconsciente, para él ir creciendo como persona humana, como cineasta, y sus últimas películas para mí son películas muy intensas emocionalmente y muy alejadas del perfil original de sus películas en los 70, como Dirty Harry, como Harry el Sucio, en las que él va despojándose de ese personaje y manifestando o dando a descubrir un hombre cada vez más emotivo, un hombre cada vez más humano, ¿no? Eso me parece que más allá de esto que bien decís, de que él ya en las últimas películas tiene ese perfil humanista, no lo abandona, ¿no? Él está solo, o sea, más allá de que se puede ir vinculando o con parte de su familia o con lo que le queda, los retazos de su familia, de los personajes que le encarna, ¿no? Eh, o con, tiene alguna socialidad, son personajes sociables de alguna manera, pero que sin embargo están solos. No sé si eso lo ha mantenido, me parece, ¿no? Estoy de acuerdo. Ya digo que yo creo que eso está muy intensificado en sus últimas películas. Posiblemente también debido a que él va evolucionando, al mismo tiempo que va evolucionando como cineasta, va evolucionando como persona. Y el cineasta y la persona no pueden ir de manera independiente, van los dos a la par, ¿no? Y yo creo que él, en los años últimos de su carrera, en la que está todavía, no sé si ahora estará haciendo alguna o preparando alguna otra película, pero prácticamente ha mantenido su carrera hasta los 90 años, lo cual es algo realmente extraordinario. Yo creo que igual que evoluciona como una persona ya vieja y cada vez más cerca de la muerte y en ese aspecto una persona, él creo que se irá sintiendo cada vez más vulnerable a nivel personal, ¿no? Como hombre, esa vulnerabilidad cada vez asoma más en sus propias películas. Y yo creo que una de las cosas que más interesan de esos últimos años, estos últimos años que estamos viviendo, ¿no? Porque estamos en esa etapa final de Eastwood ahora mismo, es precisamente el sacar hacia afuera esa vulnerabilidad. Y es también una vulnerabilidad donde hay elementos también, bueno, pues de conflicto, ¿no? Es curioso que, ya que ya he hablado de Million Dollar Baby, en las películas de Million Dollar Baby, él tiene problemas con la hija y el personaje que interpreta la chica, que es la boxeadora, que interpreta a Hilary Swank,
en la película tiene un poco el papel de su propia hija, ¿no? De sustituir un poco la carencia de esa hija, ¿no? En Gran Torino también tenemos a un hombre solitario, también tenemos a un hombre que está solo, ¿no? Que además tampoco tiene buena relación con su familia. Eh, de hecho, hay una escena muy interesante al final de Gran Torino, que es cuando leen el testamento y toda la familia de él se sorprende porque el coche se lo deja al chico, ¿no? And I'd like to leave my 1972 Gran Torino to my friend, Tao Van Loor, on the condition that you don't chop-top the roof like one of those beaners. Don't paint any idiotic flames on it like some white trash hillbilly, and don't put a big gay spoiler on the rear end like you see on all the other Zipperheads cars. It just looks like hell. If you can refrain from doing any of that, it's yours. So tenderly, your story. Y entonces esto está muy presente, ¿no? Eso sí es curioso, ¿no? Esa disociación entre lo que es la persona y la familia, ¿no? Normalmente los personajes de Eastwood, las relaciones familiares suelen ser conflictivas. En Los Puentes de Madison es también interesante que los hijos descubran a la madre o la auténtica personalidad de la madre a través de esas cartas y de esos recuerdos que quedan, y que esa historia de amor les muestre una madre como ser humano que a ellos desconocían, ¿no? Si quiere volver a cenar conmigo cuando las luciérnagas están volando, venga esta noche cuando haya acabado, a cualquier hora. La película Mula, que es de sus últimas películas, también está eso, ¿no? Los conflictos con la familia y todo ese tipo de cuestiones. Me parece que es un detalle muy interesante. Está por una parte el hombre solitario sin familia, que es por ejemplo el personaje de Harry Callahan, Harry el Sucio, o el personaje del predicador, del protagonista de Pale Rider, del jinete pálido. Y cuando tiene familia, el personaje tiene familia, suele ser una familia ausente, como en Million Dollar Baby, o una familia conflictiva, ¿no? Como en Gran Torino. Y en las últimas películas, como Gran Torino, se plantea incluso, y en Mula, se plantea también incluso el que esas personas mayores ya estorban, ¿no? Ya molestan. I thought it was more important to be somebody out there than the damn failure I was in my own home. I was a terrible father. Terrible husband. Blew my chance. I didn't deserve forgiveness. This is the last one. Y eso me parece muy interesante, esa evolución de él como cineasta y como persona me parece muy interesante. Ha pasado de ser el gran héroe que encarnaba en los años 70 a un hombre vulnerable y muy humano, ¿no? Y además hay una cosa muy interesante, y es que en las películas de Eastwood, curiosamente, él siempre aparece como un personaje activo. No hemos visto ninguna película en la que sea un personaje pasivo, en el que se dedica a ser un anciano que va dando vueltas y no, él siempre tiene Como que va en búsqueda de la aventura y se mete en causas X, ¿no? Exacto. En el caso tal cual del Gran Torino, él no tiene por qué meterse en lo que está pasando ahí con la familia china, y él decide comprometerse pero que de algún lado, en algún
punto él está buscando también ese conflicto. Sí, yo No es un creo personaje pacífico, ¿estamos de acuerdo con eso? Es totalmente. bélico, es un tipo bélico. Sí, 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 sí. Hay una cosa también respecto a eso que tú estás comentando, lo del tipo bélico y tal. Hay una cosa también que me parece muy interesante, que es la reflexión que él establece en sus películas, en sus últimas películas, pero esto ya viene desde Unforgiven, desde Sin Perdón, se llama aquí en España, la película por la que ganó su primer Oscar como director y como productor, que es un western realmente magnífico. La reflexión que él hace ya en sus películas sobre la violencia, sobre cómo la violencia degenera a las personas, ¿no? Y eso también está en Gran Torino. Eso también está en Gran Torino y ese juego con esa imagen de él con la mano sustituyendo la pistola. Get your ass over there. The fuck you looking at, old man? Huh? The hell these spooks up to? Spooks. You better get your ass on, Hunky, while I still let you. That's right, That's what you better do. Fuck you think you is? Ever notice how you come across somebody once in a while that you shouldn't have fucked with? That's me. Man, you fucking crazy, man. Get out of here, man. Then why don't you get your ass up out of here before I kick your old wrinkly white ass? Crazy motherfucker, man. What's wrong with him, man? The fuck? Motherfucker crazy. What's wrong with this nigga? The hell? Get in the truck. Crazy motherfucker, man. What's wrong with him, man? You mean you put his finger at him? Oh, Shit. come on now. Hey, Pops. Come on now. Shut your fucking face. Está latente la violencia, pero hay una reflexión muy interesante sobre lo que puede, el elemento dañino que tiene la violencia, ¿no? Eso me parece que es también, él de alguna manera, en algunos aspectos, con el paso de los años, va deconstruyendo el propio personaje que creó en sus primeras películas, en las películas de los años 60 y los años 70, ¿no? Ese personaje violento que reacciona prácticamente sin duda y sin pensar ante el ejercicio de la violencia, ¿no? Las películas de Eastwood cada vez son más Eastwood y menos películas. No sé si me entiende el sentido de la frase. Yo creo que cada vez es más él y que incluso la película es simplemente un vehículo para proyectarse, ¿no? Que es una tesis, esta tesis de poner en cuestión cómo el Estado de Derecho es capaz de dar respuesta a esa amenaza de la delincuencia y todo esto, que está presente en la propia lectura que hace Eastwood del personaje de Harry el Sucio, porque él dirige una de las películas de Harry el Sucio, que es Sudden Impact. El título original es ese, es de 1983 y aquí en España se llamó Impacto Súbito, prácticamente la traducción es literal. De las 5 películas de Harry el Sucio, esa es la única que dirige Eastwood y es una de las mejores películas. Para mí es la mejor junto a la película original de Harry el Sucio de Don Siegel, ¿no? Hay una escena, hay una cuestión ahí de por qué esta chica se toma la venganza por su propia mano y por qué nadie es capaz de darle una respuesta. Y ahí en esa película hay una cuestión muy interesante, que es que Eastwood también pone en cuestión el que muchas veces el Estado no da respuesta a esa problemática porque está corrupto. Si recuerda la película,
uno de los violadores es el hijo de uno del sheriff o del jefe de policía de la ciudad donde se produce la violación, y este tapa la investigación para que el hijo quede libre. Y esto es muy interesante porque además se repite en otras muchas de sus películas, el tema de la corrupción política, de la corrupción policial y de que ese es uno de los problemas principales. Hay una película de los 70 que es una película magnífica, para mí es de sus mejores películas, que se llama, el título original creo que es The Gauntlet. No sé si recuerdas que al final de la película, que es impresionante, es que entran con un autobús que está todo blindado y al autobús lo masacran a balazos, y es que él tiene que llevar el autobús para llevar a la chica y todo el cuerpo de policía lo va persiguiendo porque están corruptos. Hay un personaje que está corrupto y van a por él, ¿no? Esa película, esa metáfora de toda la policía disparando contra el otro, que es también un compañero policía, es una metáfora maravillosa de todo lo que es la corrupción policial, ¿no? Y esa película también está dirigida por él. Entonces yo creo que son películas que el divertimento, el entretenimiento muchas veces enmascara la profundidad que hay detrás. Y está claro que el personaje puede ser un reaccionario, pero muchas veces ese personaje está denunciando una situación social corrupta, ¿no? Y a mí me parece que Claro, son películas muy interesantes para el debate desde el punto de vista, ya termino para que tú sí, sí, sí. comentes, desde el punto de vista del derecho, de la estructura social, ¿no? De ese contrato social que establece una sociedad, que es el contrato social jurídico, que tú conoces también, y que supone también una cesión del monopolio de la violencia, ¿no? ¿Hasta qué punto el individuo tiene derecho a romper ese contrato social cuando la sociedad, cuando la estructura del poder no le da respuesta? Yo creo que ese es el fondo que hay en esas películas, es de lo que hablaba Don Siegel. Decía, es que para mí la película es una denuncia. Dice que no entiendo por qué me dicen que la película es fascista cuando la película precisamente lo que quiere poner en cuestión es todo esa estructura social, y se quiere de alguna manera disimular esa denuncia diciendo que la película es fascista. Si alguien dice, por ejemplo, bueno,
¿Dónde se puede ver la influencia de Eastwood en el cine, no? La última película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, el personaje de DiCaprio en la película posiblemente es un trasunto de Eastwood, un personaje que hace una serie de televisión de éxito donde hace de cowboy, eso lo hizo Eastwood, al que le ofrecen porque no termina de arrancar su carrera. Bueno, está en un momento, en la película de Tarantino, está en un momento casi de declive, ¿no? De haber tenido una carrera en el cine exitosa anterior, pero en la que le ofrecen hacer películas en Europa, western en Europa, spaghetti western, y es un poco la línea de Eastwood, ¿no? Yo creo que ese personaje de DiCaprio en la película de Tarantino está uno de los referentes, para mí sin duda alguna, es el personaje de Eastwood, ¿no? Entonces yo creo que ya Eastwood viene de un camino donde antes de ser reconocido como cineasta ya está reconocido como uno de los grandes mitos del cine. Eastwood es un mito también del western. Yo creo que los dos grandes mitos del género western en el cine americano son John Wayne y Clint Eastwood. Es también esa interpretación que hay en muchas de sus películas finales, como hemos estado hablando antes. Hemos hablado del tema de la violencia, de cómo la violencia de alguna manera tiene una lectura de que la violencia no es gratuita, que produce, que tiene secuelas, que produce daño, ¿no? Y se ve en Sin Perdón. En Sin Perdón tiene una frase magnífica en el guión que dice... es terrible matar a un hombre, no solo le quitas lo que es, sino lo que puede ser en el futuro, ¿no? It's a hell of a thing, killing a man. You take away all he's got, and all he's ever gonna have. O sea, no es solo que mates al hombre en ese momento, sino que le estás cerrando la puerta de todo lo que podría vivir en el futuro, ¿no? Y después también en Gran Torino también hay esa lectura de la violencia, incluso en $1 Million Baby, que yo no creo que sea una crítica contra la práctica del boxeo, pero también está esa violencia, ese efecto de cómo la Y, pero violencia, te deja esa imagen de que claro, maldito deporte, ¿no? Porque exacto. Pero no creo, yo no creo que sea tanto contra el boxeo, sino contra el uso de la esa violencia. lectura de que la violencia puede tener consecuencias, ¿no? Incluso aunque sea una violencia regulada por el deporte, en forma de deporte, ¿no? Y yo creo que al final de Mula lo que hay también es esa lectura de no la violencia, pero lo que hacemos tiene consecuencias. Y él termina en la cárcel porque lo que hace no está bien, ¿no? Que es traficar con drogas y tal, ¿no? O sea, servir de vehículo para ese uso de la droga, ¿no? Pero sí, me parece interesante. El tema también de la vejez me hace pensar en la conversación que tuvimos del Padrino. No sé si te acuerdas, cuando hablábamos de cómo el personaje de los adultos mayores, cuando se alejan del poder, pues todas las consecuencias que tiene esa pérdida del poder para el personaje de Vito Corleone, ¿no? Y era también un poco porque él se queda como el ancianito cuidando del nieto, que eso es lo que no aparece en las películas de Eastwood. Él no se queda como el ancianito que cuida del nieto, sino que es un hombre activo, ¿no? Y creo que eso es fundamental, ¿no? También en la Bueno, lectura de ahí las tenés una, películas. sí, mirá, buenísimo, porque tenés una diferencia ahí, ¿no? No tiene legado. Como no tiene familia, muere en él, ¿no? Con el nacionalismo, con Con la él, identidad, con el nacionalismo, con la identidad nacional norteamericana. El tipo es un sí. nacionalista. Sí, bueno, Eastwood es un patriota. Que el patriotismo de sus películas haya ido degenerando o haya ido, más que degenerando no es la palabra, evolucionando hacia una actitud más crítica, pues seguro, porque él ha ido evolucionando hacia eso. Ya te digo que él era al principio un republicano convencido, se podría calificar de derecha. De hecho, fíjate que es curioso
volviendo a lo de la lectura política de Harry el Sucio, que cuando hicieron la película, Don Siegel también ha contado que él era de izquierda, Don Siegel era de izquierda y Ed Wood era de derecha. Entonces, pues, también Don Siegel reaccionaba contra que calificaran a la película de Harry el Sucio de fascista, porque decía, si es que yo soy de izquierda, yo soy un cineasta de izquierda, y hablaba incluso de que no entendía el conflicto que se había creado con esa crítica con la película, porque decía, se está haciendo mucho barullo de la película, que si fascista tal, Ed Wood es de derecha, yo soy de izquierda. Cuando rodamos la película no tuvimos ningún conflicto en el rodaje, porque los dos sabíamos que la película tenía una lectura que iba por este camino. Ya te digo que eso me parece muy interesante. Pero bueno, de esa visión como más patriótica, más de derechas que él pueda tener en los años 60 o 70 y que era reconocido porque él era republicano y durante muchos años, llega a una visión de los Estados Unidos mucho más liberal, mucho más crítica. Él hace, fíjate, que hay una cosa muy interesante de ese liberalismo y de esa actitud más crítica con lo que es la propia visión de su país, que es Estados Unidos, que hace las dos películas sobre Iwo Jima, que una la hace desde el punto de vista estadounidense, que es Flags of Our Fathers, que es Bandera de nuestros padres en 2006, y el mismo año rueda una historia de Iwo Jima, pero desde el lado japonés, que es Letters from Iwo Jima, ¿no? Cartas desde Iwo Jima. Y son dos visiones de unos mismos hechos históricos, pero desde una perspectiva más estadounidense y otro desde una perspectiva más japonesa, ¿no? Eso me parece interesantísimo. Letter from Iwo Jima, Cartas desde Iwo Jima, creo que es una de sus mejores películas. Me parece una película magnífica y de hecho creo que es de las mejores películas bélicas de los últimos 20 años. Una película magnífica.